gran promotor, gran impulsor de la moción de censura que se convirtió ayer luego de las 4 de la tarde y producto de la votación en un hecho histórico. Concejal, bienvenido, buenos días. Y realmente, ¿qué significa en la historia político-administrativa de la ciudad una decisión en ese sentido? Pues Felipe, un gusto. Usted, Andrea, Paula, Juan Carlos y a toda la audiencia de Teleantioquia. Creo que es un hito porque primera vez que incluso en Medellín había una moción de censura. Arranquemos que nunca había existido ese mecanismo y creo que en ningún municipio de Antioquia, no tengo referente que al menos en Antioquia se haya utilizado. Y es la sanción política más importante que tiene un cuerpo colegiado, porque ustedes han visto que normalmente los cuerpos colegiados dependen de los gobiernos. Yo creo que es un avance democrático, pues un triunfo de la ciudadanía, pero adicionalmente en la historia de Medellín, haber llegado solo a la votación ya era un paso supremamente importante, y haber retirado a un funcionario que sin duda ha demostrado en todas sus actuaciones oscuridad, mal manejo, muchas cosas que podrían decir y podríamos hablar aquí horas pues, de lo que ha sido Juan David Duque para Medellín y el gobierno de Daniel Quintero para Medellín, pero particularmente creo que habló el Consejo, se dio cuenta de una realidad política en Medellín que transformó las elecciones, muchos abrieron los ojos y es una sanción, insisto, no solo política, sino muy ciudadana contra esa corrupción del mal manejo que ha habido y las irregularidades en los fondos fijos. Un pequeño detalle de tantos que han sucedido en esta alcaldía. Concejal, a usted lo veíamos casi que, digamos, varias veces por semana, insistentemente en sus redes sociales diciendo: hice esta petición, no me respondieron, voy a citar a esta comisión, no viene el secretario. Y eso es una seguidilla de sucesos en los cuales no le respondían a usted. ¿Usted nunca perdió la fe en que esto se iba a lograr? Pues había muchas cosas, es decir, desde que salieron hace unos meses, desde agosto, ya se estaban empezando a hablar del mal manejo de los fondos fijos. Y eso es un tema muy importante porque digamos que había un run y empezamos a pedir información como cualquier ciudadano lo puede hacer. Y yo siempre lo he dicho, si uno quiere enviar 1000 derechos de petición al día a la alcaldía, a la gobernación, a donde quiera, tiene todo el derecho para recibir la información, que entre otras debería ser pública y uno no la debería estar solicitando, casi que debería estar publicada sin necesidad de darle tantas vueltas. Y empezamos a notar un comportamiento bastante extraño, y era que siempre evadían las respuestas, es decir, a través de los derechos de petición que hicimos, inclusive éramos muy decentes porque no era pues como que inmediatamente íbamos a poner tutela, sino que le decíamos: vea, no respondió algo, y la respuesta era muy sencilla, era quién había consumido el fondo fijo y a razón de qué, a raíz de qué, cuál era el evento que era tan importante para gastarse los fondos fijos, que los fondos fijos tenían un uso muy específico y era lo que se conoce como los gastos de representación, unos gastos que un funcionario puede hacer por eventos concretos. Voy a poner un ejemplo, que es que vino el embajador de yo no sé dónde, entonces pues listo, se va a invitar a almorzar y lo pagamos con los recursos de los fondos fijos, como una especie de caja menor. Sí. Eso tenía un uso muy concreto, pero no daba respuesta, y no daba respuesta, 18 veces faltó a comisiones accidentales, porque yo hago unas comisiones accidentales de transparencia en el Consejo, que es un mecanismo supremamente importante, se lo he dicho a los electos: usen las comisiones accidentales como un mecanismo de control supremamente importante, al margen de lo que puede ser la citación grande. Se hizo una vez la citación grande a la plenaria, que fue la que no asistió, pero súmele a eso, presentamos tutela, se la ganamos en 2 instancias, y ese es el momento hoy donde no hemos recibido respuesta. Todavía no sabemos quién se consumió los fondos fijos, que los de la alcaldía eran casi de 30 millones de pesos mensuales, los del despacho del alcalde se lo gastaban pues en fiesta, que es lo que hemos mostrado, en fiestas, en asados, en un montón de cosas, en domicilio del último minuto, se lo gastaban en platales, pero también no eran capaces de comprar ni siquiera un aguacate con la plata propia. Se te lo tenían que gastar. Había facturas de 2.500 pesos de un aguacate. Era ya como llegar al colmo de los gastos que deberían hacerse del bolsillo con los recursos de los ciudadanos de Medellín. Toda esa sumatoria de factores, yo creo que abrió los ojos al Consejo de Medellín para decir: hombre, pues hay que no solo gastarse bien los recursos públicos, sino respetar al Consejo de Medellín, la dignidad del Consejo. Concejal, se da entonces esta medida, la moción de censura, pero hay una pregunta que se hace mucho los ciudadanos: ¿dónde están los entes de control? ¿Usted siente que ya se está empezando a ver reacción, que es un poco tarde, o cuál es su percepción sobre este tema? Uy, mucho por decir de los entes de control de lo que ha sucedido en Medellín. Yo creo que cada uno tendría una particularidad y se han
se ha movido de formas diferentes. Digamos, la Fiscalía y la Procuraduría han empezado a actuar ya últimamente, un poco tarde, pero se han empezado ya a generar hechos concretos. Desde de buen comienzo ya había sucedido algo, pero también posteriormente con las imputaciones que se han hecho con los temas de Metroparques, algo de la Secretaría de Comunicaciones, en fin, muchos temas concretos. Todavía falta mucho, porque yo personalmente he ido casi ya a 25 denuncias que hemos puesto en Fiscalía, pero concretas, es decir, de malos manejos, de cómo se utilizaron mal los recursos, cómo se contrató mal, se contrataron mal o ejecuciones mal hechas. Eso pues es un punto. La Procuraduría también ha venido actuando, que deja mucho que desear, que hay muchos temas previos que no han venido investigándose. Y los entes de control locales, la Contraloría ha venido ya haciendo como unas escaramuzas, pero ha estado prácticamente 2 años, realmente lleva el nuevo Contralor. La anterior Contralora no hizo absolutamente nada. Con los años del nuevo Contralor, yo creo que ya se empiezan a ver algunos visos de avanzar un poco más. Se vio en ese informe preliminar de la vigencia 2022. La Contraloría, también las formas de las Contralorías no permiten que se esté más activo, más encima de lo que está sucediendo, porque hacen un control viejo del año 2022, entonces si están sucediendo cosas hoy, claro, pues apenas lo veríamos en el 2024, o sea, no tiene mucho sentido. Y la personería se ha pasado completamente en blanco. Y frente al tema de los fondos fijos, encontró 5 irregularidades en un informe preliminar la Contraloría, entre otras muchas de las cosas que habíamos denunciado, y voy a contar una que es muy diciente, y es que utilizaban los fondos fijos, utilizaban viáticos, se iban de viaje, los viáticos los pagan en efectivo en la alcaldía, se los dan al funcionario, y después llegaban por otro lado, cogían los almuerzos, que supuestamente deberían pagar con viáticos, y llegaban y pues lo ponían a través de los fondos fijos, es decir, se embolsillaban la plata de los viáticos y cobraban los fondos fijos también, recuperaban la plata de lo que se gastaban en fondos fijos. Eso es parte de lo que se está investigando, y eso es inclusive delito, porque eso es utilizar recursos, especie de pago doble, es una especie de peculado, apropiarse de recursos públicos. Ayer lo veíamos a usted muy feliz, abrazado incluso con algunos de los concejales, pero él es Alfredo Ramos, ustedes recordarán que fue el segundo en las elecciones, él aceptó ser concejal, y me preguntaba lo siguiente, es como cerrar un círculo virtuoso. De los primeros días usted dijo, yo voy a hacer oposición seria, administra, maneja la oposición durante todo el periodo y al final obtiene un resultado, porque esto es un resultado de la oposición, no es más que eso, es decir, un resultado latente donde es como un mensaje, el mensaje es, se puede hacer oposición seria, oposición respaldada, y los resultados se ven, porque lo que se vio ayer es un resultado de una oposición que siempre estuvo mirando, auscultando, denunciando derechos de petición, y que al final logra convencer a unos compañeros que nunca habían estado con ustedes y que se logra esa sesión. O sea, ese círculo de se queda de segundo, se asume la curul, se hace oposición todo el periodo y al final se cierra con esto. ¿Cómo lo ve usted? Pues Juan Carlos, yo creo que uno de los grandes, digamos, logros personales es haber enseñado de alguna manera o haber abierto las puertas a que Medellín, porque yo hablo más de Medellín como ciudad, estuviera más atenta a lo que significa la oposición democrática, hacerla con rigor, hacerla con seriedad, investigando, no simplemente, hay unos discursos de oposición que suelen ser muy aburridores, pueden ser ideológicos en unas ocasiones, independiente, entonces hay que hacer el discurso ideológico con tal que sea. O si no es tangible, lo que logramos aquí fue conectar a mucha ciudadanía con los temas de Medellín, eso es muy importante, y enseñar con procesos pedagógicos que hay irregularidades, malos manejos, pero con unos temas más palpables. Y ese fue un tema que creo personalmente es la mayor enseñanza que he tenido y que creo que hemos podido de alguna forma volver un poco más democrática la oposición. Eso lo veo como un paso muy importante. Medellín no lo hacía, por muchos motivos. Quién sabe las personas que estaban en los cuerpos colegiados y no tenían pues ni esa capacidad ni de mirar, o eran, no sé, eso pues yo no me voy a poner a hacer un recuento histórico de cómo ha sido la oposición en Medellín, pero lo que yo sí vi fue un cambio de una visión grande. ¿Por qué? Porque se metieron, y fue más importante que la llegada de los políticos, los ciudadanos, a hacer control político. Entonces uno lo veía a través de las redes sociales, a personas que se volvieron muy importantes. Tengo reconocimiento, por ejemplo, a Gloria Jaramillo, que es conocida como Ticha en redes sociales, que se volvió un ícono de la investigación, de muchas cosas que pasan en la alcaldía de Medellín. Las vedurías, claro. Los medios de comunicación, la veeduría de medios de comunicación fueron fundamentales en este proceso democrático. Entonces yo creo que ya Medellín mira con otros ojos lo que está pasando
en sus instituciones. Y el Consejo, que hoy, a pesar de que tiene una de sus imágenes más malas en la historia, y es una autocrítica pues que nos tenemos que dar los concejales, demuestra también que la ciudadanía miró al Consejo. Un Consejo que antes pues, tenía una buena favorabilidad, pero yo no lo veía importante ni activo en las decisiones de la ciudad. Yo prefiero un Consejo con mala imagen, pero que la ciudadanía le está poniendo el foco, y ese es un punto importantísimo. Yo creo que ya los concejales van a ser muy cuidadosos hacia adelante cómo van a hacer sus gestiones, así que lo veo como un logro de la democracia más que un logro personal, y hay mucho por profundizar en materia de oposición, de más datos y más visibilidad que deberían tener muchas de las decisiones públicas. Concejal, rápidamente porque se nos agota el tiempo, 2 asuntos finales. ¿Qué decir de los ausentes? Incluso de esos que se retiraron del recinto para no participar en la votación, y contaban ustedes con los votos positivos de Fabio Humberto Rivera y Carlos Mario Mejía. Pues yo hubiera querido oírlos, porque la verdad se retiraron y no supimos por qué. Exacto. Si tenían dudas sobre algo, porque les intentaron meter un cuento jurídico que estaba, pues, evidentemente eran los argumentos de Juan David Duque, y creerle pues a Juan David Duque y a este gobierno, el que les crea, sabe pues cómo funcionan y cómo operan. Yo sí hubiera querido saber por qué se retiraron, y será importante que les pregunten los medios de comunicación y los ciudadanos a estos concejales por qué lo hicieron. Yo lo que sí siento es que pues era una forma de tener de temor, de no saberle decir a Medellín, de defender una posición que era imposible defender. No entendemos por qué. Me llama mucho la atención de Juan Felipe Betancur, de Mira, porque entre otras está en el empalme de la gobernación, y me parece raro porque se levantó. Él me manifestó como unos temores jurídicos. Yo la verdad entiendo que los concejales tenemos primero una responsabilidad política con nuestros electores, claro, y con nuestra ciudad, al menos de expresar. Yo me he levantado de sesiones, pues me he levantado con argumentos, es decir, he dicho con mucha claridad, vea, yo no voy a votar porque falta información, yo no soy capaz pues de votar un proyecto, cualquier punto, pero siempre lo hago argumentadamente. Aquí estos señores simplemente se levantaron, si tenían, reitero, dudas jurídicas, las pudieron haber manifestado, las hubiéramos podido allá entre todos debatir, a ver si valía la pena o no, pero uno aquí pues no se puede dejar atormentar. Es que si uno no va a votar porque es que me van a poner una acción, que es que me van a poner una denuncia, que es que me van a empapelar, como lo decimos, entonces no sea político. El que no está preparado para asumir consecuencias jurídicas inclusive de sus decisiones, pero si siente que lo está haciendo con todo el rigor técnico y con toda la capacidad, yo le recomiendo no meterse a la política. Hay que tener también mucha interés y mucho carácter en estos asuntos públicos. Concejal, se acabó el tiempo, de hecho nos estamos pasando, pero un asunto final que tiene que ver más con el futuro que con este asunto. Claro. Y es que si ya le ofrecieron, aunque en su condición tal vez usted pudiera pedir lo que quisiera, pero que si ya le ofrecieron oficialmente la Secretaría de Gobierno o la fábrica de licores de Antioquia. Felipe, voy a decir una cosa aquí pública que no la había dicho. No estoy aspirando a ningún cargo ni a ningún contrato con el Estado. Quiero un poco más de libertad de acción en todo lo que se viene. Han sido 4 años muy intensos, lo he hecho con todo el gusto, con toda la pasión, es decir, con un desgaste personal grande porque ha sido jornadas extensas. Pero mi meta principal en este momento, después de terminar ahora, porque además voy a estar hasta el 31 de diciembre haciendo control político, o sea, si creen que terminó con la moción de censura, vamos a seguir con todo el entusiasmo y con todo el esfuerzo, porque hay mucho que denunciar. Pues al margen de eso, primero quiero tomarme un descansito, pues al menos unos meses, como respirar profundo. Tengo como algunas ideas personales muy interesantes, tengo que tomar decisiones. Lo que pasa es que la carrera en este momento, entre el empalme en la gobernación, claro, que estamos ayudando, el Consejo de Medellín, que está supremamente intenso, yo soy papá de 2 niños hermosos, chiquiticos, que también paso mucho tiempo con ellos, o sea, toda esa suma, en este momento quiero como descansar un tiempo y tomar decisiones, muchas cosas que vamos a hacer, pero lo digo acá, no voy a aceptar ni un cargo público, ni siquiera un contrato público, con eso le digo. Dice usted, no va a aceptar. Pero no sigue bien. Tampoco le voy a decir, no me lo han ofrecido, pero me adelanto, le quito ese peso, claro, a cualquier gobernante. Bueno, no tiene que pensar en mí, puede pensar. Hay muchísimas personas buenas, capaces, inteligentes. Hay que oxigenar la política y uno también tiene que saber cuándo se retira un poquito y descansar pero también. Usted está en el empalme, Felipe, por eso es la pregunta. Usted ha estado muy metido en el empalme de gobernación. Cuentan cosas. Vamos a ver si oficializan las propuestas. Pero compromiso pues con nosotros. 702, se nos acabó el tiempo, Juan, excúseme, concejal, gracias por acompañarnos, el concejal Alfredo Ramos.